Buenos días, amados. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y también a aquellos que nos ven en las redes. Que el Señor les bendiga enormemente. Que el Señor bendiga en su enorme misericordia. Hoy es un día muy especial, porque podemos venir a la casa de oración, a la casa de Dios y casa de usted. Y el Señor nos hablará de su palabra y de su preciosa voluntad. Gracias, Señor, por dejarnos entrar en tu presencia para adorarte, alabarte, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Necesitamos, Señor, que hoy tomes tú el control y nos guíes por tu palabra para que te conozcamos y conozcamos tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy nos buscamos, nos reúne un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si todos nos damos cuenta lo que es la oración en nuestras vidas, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué necesitamos orar sin desmayar? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos. Y en la base de nuestro texto, en Lucas 18, 1 al 8. Ese es nuestro texto base, y aquí vamos a escuchar esta pequeña parábola, y vamos a conocer el propósito de por qué tenemos que orar sin desmayar. Amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Tremenda parábola. ¿Y cuál es el propósito de esta parábola? Aquí podemos ver que el Señor Jesús comienza esta enseñanza con una claridad poco común, declarando el objetivo antes de contar la historia. Jesús le contó una parábola para enseñarle que debían orar sin desanimarse. A ver, amados, eso pasa en otras iglesias, porque acá no, acá nosotros oramos en todo tiempo. Amén. O estaríamos como los oyentes de la parábola. ¿Por qué? Porque en un mundo de microondas y gratificación instantánea, todo que tiene que ser inmediato, ya, la perseverancia es una virtud, y esa virtud está en peligro de extinción, porque todo el mundo está acelerado. Hoy todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser. Entonces la perseverancia, como ser la perseverancia de esta viuda, hoy está en extinción. Por eso tenemos que tener en cuenta lo importante y vital que es orar en todo momento y para todas las ocasiones. Si estamos bien, oramos. Si estamos mal, oramos. Ahora, de la manera que estemos, porque siempre
Si no es por necesidad, es por agradecimiento. Pero tenemos que estar en comunicación con nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar en comunicación, en relación continua con nuestro Creador. Por eso tenemos que ser perseverantes en el camino como cristianos. Aquí podemos apreciar en esta parábola dos posturas bien definidas. El juez injusto, que representa la corrupción del sistema humano, no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Era una ley en sí mismo el juez. Si incluso un juez malvado e indiferente termina haciendo justicia por cansancio, ¿cuánto más Dios, que es un Padre amoroso y justo? ¿Cuánto más escuchará y responderá a sus hijos que claman a Él? En Job 22:13 dice, y encima dices, ¿qué sabe Dios? ¿Podrá ver a través de las nubes? O sea, nos imaginamos Dios, si un día nublado no nos verá, si estamos orando. La otra parte es la viuda. En la cultura bíblica, la viuda era el símbolo máximo de vulnerabilidad. ¿Ok? No tenía recursos, no tenía abogados, no tenía influencias. Solamente tenía su voz y su insistencia. O sea, eso era la herramienta con que contaba la viuda. También simboliza la fe, que no se rinde ante la adversidad o el silencio aparente. O sea, ahí tenemos el enfoque de un verdadero cristiano. Ahí tenemos la razón por la cual el cristiano está en oración permanente ante cualquier situación. Nosotros, ¿qué hacemos? Clamamos al Señor. Y el Señor no se cansa, al contrario. Él necesita escuchar de nuestra boca qué necesitamos, cómo estamos, qué es lo que queremos, a dónde queremos que el Señor nos guíe. Éxodo 22:22 nos dice, ¿por qué? Si se lo haces, ellos clamarán a mí y yo los atenderé, lo dice el Señor. Si ellos claman, yo los atenderé, dice el Señor. O sea que nuestro clamor es escuchado. Nuestro clamor es escuchado. Si con Dios en Éxodo, si con Dios, que era por una cuestión de distanciamiento entre lo que era el pecado de los hombres y la santidad de Dios, Él igual los atendía. Más aún ahora que tenemos a Cristo y su gracia. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo hizo Él. Entonces nosotros tenemos esa gran ventaja, a pesar de que muchas veces nosotros nos endurecemos y no queremos orar o no queremos pedir. Pero tenemos esa gracia que el Señor nos dice que si clamamos a Él, Él nos atenderá. A ver, ¿cuál es, si podemos decir, la batalla que vemos aquí entre lo que es la resistencia y lo que es la insistencia? La resistencia y la insistencia. La viuda no pedía un favor ilegal, no estaba pidiendo algo
ilógico y ilegal. Pedía justicia. El juez se negaba, no por falta de pruebas, sino por falta de carácter. Sin embargo, la viuda no se retiró tras la primera negativa. Al contrario, su arma fue la importunidad. O sea, lo dejó loco al juez, en pocas palabras. Es como toc, 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 golpea la puerta, toc, 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 golpea la puerta. O sea, es la importunidad. Tom, tom, tom. Lo volvió loco. A ver, hermano, ¿cuántas veces nos encontramos en una situación que necesitamos de justicia? O en algún clamor específico. ¿Y qué hicimos? A menudo tratamos, y esto vale mucho la pena aclarar, porque a menudo tratamos a la oración como una máquina expendedora, una fábrica, que si nos sale el producto en el primer intento, ya asumimos que no funciona. Jesús nos enseña que la demora no es de negación. Y amados, debemos saber que todo tiene su tiempo. Como dice Eclesiastés 3:1, todas las cosas bajo el sol tienen un tiempo y un momento. ¿Cuánto más el trato de Dios con nosotros, la respuesta de Dios con nosotros, la respuesta de nuestro clamor, tiene su tiempo? Cuando nosotros le entregamos las riendas al Señor, las riendas de nuestras vidas, cuando nosotros le entregamos nuestra vida prácticamente, y después nosotros empezamos a caminar con Cristo, muchas veces queremos nosotros guiar, pero nuestro corazón es engañoso. Entonces, ¿qué mejor que entregarle a Él las riendas y que Él, con su voluntad perfecta, santa y agradable, nos guíe? Cuando le entregamos la rienda, decía, y resistimos en oración, Él cumple en su tiempo. Sí o sí. Por eso, no desfallecer, como vemos en Gálatas 6:9, que dice, no nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. O sea, no desfallecer, orar en todo momento. Que el Señor, si nosotros le entregamos las riendas y clamamos y hablamos y explicamos qué es lo que necesitamos, por más que sea un deseo de nuestro corazón, el Señor va a tomarse ese tiempo para respondernos. Jesús utiliza un argumento lógico llamado a fortiori, que se usa para enfatizar verdades espirituales basadas en principios ya establecidos. Por ejemplo, si Dios cuida de las aves del cielo, a fortiori cuidará de sus hijos. O sea, es algo, como decimos nosotros acá en cristiano, es algo obvio. Es algo que nosotros como cristianos no tenemos que ni siquiera ponernos en pensar si el Señor va a responder. Porque es obvio que va a responder. Porque el Señor lo dice en su palabra y el Señor no es hombre para mentir. Así que, si un juez malvado, como lo vemos en la parábola, finalmente cede
ante la insistencia de una extraña, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno? ¿Cuánto más Él va a responder a sus hijos? O sea, se entiende, ¿no? Si un malvado humano insensible afloja en un momento y brinda justicia, ¿cuánto más el Señor, que es generoso, que es bondadoso, que es amoroso, porque Él es amor? Dios no es como el juez. Él no responde porque lo hartamos. No, sino porque su justicia se deleita en socorrer a los que confían en Él. Esa es la diferencia. La insistencia no cambia la voluntad de Dios, sino que prepara nuestro corazón para recibir lo que Él ya ha dispuesto. ¿Se entiende? Porque aparte vale aclarar que todo lo que provenga de Dios no añade tristeza. Y si no vemos por qué en Mateo 7:11 nos dice: pues sí, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. ¿Vieron? Acá es claro. Si nosotros, que somos en este mundo, la realidad es que somos malos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo todavía, en un mundo físico, y la maldad sobreabunda. Y nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos. Imagínense nuestro Padre Celestial, que Él por nosotros hace hasta lo imposible, porque fíjense lo que hizo por nosotros. Amén. El versículo 8 cierra con un golpe de realidad. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es un capítulo muy importante. Es un capítulo que vamos a estudiarlo más adelante en profundidad. ¿Por qué? Porque los tiempos están ya llegando a su fin. Ya las señales son más que precisas. Jesús vincula directamente la fe con la capacidad de seguir orando. Cuando no vemos resultados, la falta de oración persistente es, en el fondo, una crisis de fe. O sea, cuando nosotros oramos y no vemos resultados, tenemos tendencia a que nuestra fe decaiga. Ojo. ¿Por qué? Porque eso es una crisis de fe. O también podemos decir que la respuesta de Dios se puede ver demorada. Por una batalla de los ángeles, como le pasó a Daniel, que cuando él oró, el Señor respondió inmediatamente. ¿Y qué hizo el Señor? Porque necesitaba que Daniel tenga la información, envió el ángel en forma inmediata, o sea que respondió en forma inmediata. Pero ¿qué pasó con el ángel? Descendiendo hacia Daniel, lo detiene el príncipe de Persia, una potestad, y se libra una batalla durante 21 días, esa batalla, y que era tan difícil que necesitó este ángel, este mensajero, necesitó de la intervención de un ángel, de un arcángel, Miguel, que es uno de los principales de Dios. ¿Por qué? Porque no podía atravesar
esta batalla no la podía definir y le costó 21 días. Y en esos 21 días, ¿qué hizo Daniel? Ahí es lo que nosotros tenemos que entender, que la oración tiene que ir seguida de nuestro hacer, no solamente pedir, sino hacer. ¿Qué hizo Daniel? Se preparó los 21 días, orando y ayunando, esperando que el Señor responda. Orando y ayunando. Él decía, lo vemos aquí en Daniel 10, 12 al 14. O sea, ahí tenemos toda la historia perfecta de cómo Daniel esperaba en un ayuno que decía que él dejaba de comer comida sabrosa, de deleite. Estaba en una comida para sobrevivir nomás. Bien. Entonces, pero él estaba en oración, en ayuno, esos 21 días. Así que tenemos que tener en cuenta que la respuesta de Dios puede ser inmediata, pero a veces hay factores que determinan un tiempo y que no significa que el Señor no nos escuche. No, al contrario, el Señor nos escucha, el Señor nos responde, pero todo tiene, como dice la palabra, su tiempo. Y muchas veces el tiempo de Dios es totalmente distinto a nuestro tiempo, porque nosotros tenemos un tiempo muy limitado. El Señor conoce el principio de la creación y el final de los tiempos. Y Él conoce todo lo que nos sucede a nosotros. Entonces, nos cuida porque Él conoce perfectamente todo nuestro tiempo. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es no desfallecer, no desmayar, afirmarse en oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. En la crisis, ejemplo, en la crisis económica, buscando empleo, muchas veces, en lugar de desesperar tras una puerta cerrada en una búsqueda de empleo, la palabra nos insta a seguir golpeando la puerta del cielo y la del empleador. ¿Qué significa esto? Que si vamos a buscar trabajo y rebotamos, sigamos golpeando otro trabajo y la puerta del cielo, la oración. Porque vamos a orar, porque necesitamos resolver esta situación, llámese empleo, llámese cualquier situación económica o cualquier situación que nos afrontemos de salud. Entonces nosotros vamos, golpeamos la puerta de quien necesitemos que nos dé una respuesta y golpeamos la puerta del Señor en oración, en ayuno. Entonces, la fe se mueve mientras los pies caminan. ¿Se entiende esa comparación? La fe se mueve mientras los pies caminan. No porque oramos ya vamos a dejar de insistir. Así como la viuda era insistente hasta lograr la justicia. Así, nosotros no tenemos que desmayar hasta lograr el milagro que necesitamos o
el que Dios nos da. Porque nosotros podemos pedir, pero se recuerdan que nosotros pedimos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y yo pido para que el Señor me regale una Ferrari, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dice: Señor, dale la bicicleta, porque es lo mucho que se merece, porque si no se puede emocionar, y agrandar, como diríamos en Argentina. Entonces, el que intercede y sabe realmente lo que nos conviene es el Espíritu Santo. Y Él le pide como corresponde al Señor. Pero el pedir y continuar y no desmayar en el pedido va a hacer que el Señor responda conforme a su voluntad, pero que nos responda y que nos dé. Así como la viuda enfrentó un sistema indiferente, los cristianos actuales debemos persistir en la oración y la acción por los vulnerables, por las viudas, por los huérfanos, o aquel que necesite, confiando en que Dios es el juez justo por excelencia. Pero nosotros tenemos que interceder en oración por ellos. Más allá de nuestros clamores, de nuestros pedidos. Pero el Señor nos llamó también a ser generosos. Generosos con respecto a la oración. Y también a caminar y hacerlo. ¿Por qué? Porque llevando su evangelio y siendo generosos, que la persona vea en nosotros el rostro de Cristo por su amor, por su generosidad. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que hacerlo. Si es que nosotros necesitamos que el rostro de Cristo se refleje en nosotros. Amén. Para practicar lo que vimos en Lucas 18, debemos pasar del conocimiento intelectual a la disciplina espiritual. Debemos estudiar el carácter de Dios. Si crees que Dios es un juez injusto, te cansarás rápido. ¿Cuántos tienen ese concepto de Dios? Porque piden una vez y no encuentran respuesta. O no la que ellos quieren. Atenti. Que no precisamente puede ser la que Dios tiene para ellos. Que puede ser muy posible porque nuestro corazón decíamos que es engañoso. Entonces es muy posible que el Señor prepare otra respuesta a la que nosotros estamos pidiendo. No nos olvidemos que el Señor va a darnos conforme a su voluntad. Y lo que nos convenga. No muchísimas veces creo yo que lo que nosotros pedimos y en el tiempo que lo pedimos, muchas veces no nos conviene. Y el Espíritu Santo se encarga de intervenir. Y el Señor nos da conforme a su voluntad, que es la que nos conviene. Si crees que el Señor es un Padre amoroso, persistirás. Puedes profundizar en su carácter a través de la palabra, y ahí lo conocerás en su intimidad y su presencia, pues su Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Amén. Tenemos que tener en cuenta algo. La oración no es un monólogo de emergencia. La oración es un estilo de vida.
La práctica requiere establecer altares de insistencia. ¿Mm? Y es importante establecer una guía y constancia en nuestras oraciones. Recuerden como lo vimos recién en Daniel 10, lo que significa la constancia, la batalla. Porque imagínense, 21 días Daniel esperando la respuesta de Dios, pero estando firme en oración, en ayuno. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, porque no sabemos lo que está sucediendo en un plano espiritual. Nosotros vemos lo que está pasando acá, que la respuesta no sale, no está, no llega, lo que necesitamos no lo vemos. Pero no sabemos lo que está sucediendo en el plano espiritual, el por qué no está llegando. Por ahí están los ángeles peleando con todo, con una uña, carne y diente. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está manejado por la maldad. Y nosotros lamentablemente vivimos en el mundo. No dejar de orar hasta que Dios responda o hasta que Él cambie tu deseo por el suyo. ¿Y cuál es el instrumento espiritual para poder permanecer sin desmayar? La fe. La fe que Jesús busca no es una fe de momentos de euforia. Yo tengo, Señor, fe. Voy a hacerlo tal cosa. Acepto, va a pasar tal cosa. No. Sino es una fe de larga duración, que se niega a soltar la mano de Dios en medio del silencio. Esa es la fe verdadera. Lo otro es algo eufórico, es una expresión sentimental de momento. Y tenemos que dejar como bandera, clavarla aquí, la gran incógnita que la vemos en esta parábola. Que el Señor dice, ¿será que va a encontrar fe el día en que vuelva? ¿Qué pregunta? ¿Será que el Señor va a encontrar fe? Que no le va a pasar como la ciudad que fue incendiada, Sodoma y Gomorra. Que no le va a pasar como en Sodoma y Gomorra, que no encontraba a uno, no encontraba 10.000, después 5.000, después 1.000, después 100, después 10, después 1. El Señor encontrará fe cuando vuelva. Es una pregunta. Yo creo que esa es nuestra misión. Enseñar a que la fe crezca aún más en cada uno de nosotros. Porque sabemos que los tiempos ya están finales, las señales cada vez son más claras. Inclinemos nuestro rostro como para para concentrarnos. Señor, te damos gracias, papá. Te damos gracias por enseñarnos la verdad, la verdadera importancia de la permanencia en oración. Hoy más que nunca necesitamos afirmar nuestra fe para que todo lo que pidamos en oración, Señor, sea escuchado y respondido conforme a la voluntad del Padre Celestial. Señor, enséñanos a no desmayar,
a permanecer en oración hasta el final. Señor, gracias te damos en todo momento. En todo momento, porque tú haces la obra. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de vosotros. Amén y amén.